Hola, dos hermanos, bendita sea la gloria de Dios. Ya estamos en vivo, ya estamos en directo. Hemos tenido un pequeño corte debido a los problemas del directo, pero seguimos para la gloria de Dios con un tema importantísimo, y es el tema de Jezabel y los profetas de Baal. Vamos a encomendar esta predicación al Espíritu Santo, como les había dicho, porque no son palabras humanas, sino que son palabras que vienen directamente del Espíritu, y no queremos que sea palabra nuestra, sino la palabra que Dios ha querido que el pueblo reciba en este día. Padre Santo Celestial, tú que estás en los cielos, Señor, mira nuestra prédica, Señor, nuestra obra que estamos emprendiendo para dar a conocer a tu pueblo verdades ocultas desde antes de la fundación del mundo, eterno Padre Celestial. Mira, Señor, que tu pueblo necesita una palabra de vida, una palabra llena de lluvia, una nube llena de lluvia que se derrame sobre esta sequía tan grande, Padre, que está aconteciendo con la iglesia. Señor, encomendamos esta prédica en el día de hoy al Espíritu Santo de Dios para que sea Él el que diga, el que hable y no nosotros, Padre Santo, sobre esta verdad tan importante para la iglesia de Cristo. Señores, hablar de Jezabel no es una cosa sencilla, sobre todo por la gran cantidad de mala interpretación de esta parábola, porque en sí la historia de los reyes de Israel, sobre todo el tema de Jezabel, y Elías y los profetas de Baal es particularmente una parábola, y al ser una parábola necesita ser interpretada, porque de su interpretación dependerá comprender lo que ha sido este ministerio a lo largo de toda la obra de la cristiandad, y no solamente en la cristiandad, sino lo que ha simbolizado para todo el pueblo de Israel antes de la obra de la manifestación del Cristo. Sabemos que Dios en su obra maravillosa elaboró una serie de parábolas o alegorías a través de las cuales fue dando a conocer la obra de Cristo con la iglesia. Y esto lo va repitiendo a lo largo de todos los hijos de la promesa, en los cuales va interpretando lo que iba a ser el papel de Jesús y el papel de la iglesia en su relación con Él, y esa gran apostasía que se iba a manifestar en el pueblo. Lo vimos desde Adán y Eva, como Cristo, como el primer Adán, que era figura del segundo Adán, que sería Cristo, fue el marido de Eva, que era símbolo de la iglesia, de esa iglesia que iba a ser tentada y seducida por el diablo a volverse atrás del santo mandamiento de Jesús. Y vimos cómo en esa obra portentosa se manifestó la rebelión, se manifestó la serpiente, bendita sea la gloria de Dios, y esto va a ser algo recurrente en todas las alegorías bíblicas, porque Dios lo que hace es en cada alegoría manifestar desde un punto de vista distinto lo que va a ser su obra con la iglesia. Otro asunto que tenemos que tener presentes antes de intentar explicar este asunto de Acá y Jezabel es que Dios repite 3 veces a lo largo de toda la historia la misma alegoría de forma distinta. Por ejemplo, esta alegoría del Monte Carmelo, para que se hagan una idea, cuando se manifestaron los profetas de Baal y Elías con este holocausto, como veremos más adelante, vimos que esto simbolizaba, según lo que el mismo Cristo va a establecer, su entrada precedido de Juan el Bautista, como ese holocausto santo sobre el que recaería el poder de Dios, esa unción, ese fuego de arriba, esa verdadera doctrina para desenmascarar a los profetas de Baal que estaban seduciendo al pueblo y que tenían al pueblo dudando entre Dios y Baal. Pero esa misma manifestación de Cristo, según Hechos en su capítulo 3, a partir del versículo 19, se espera para la última manifestación final de cara a los gentiles, con esta obra de Dios manifestada a nivel mundial, porque todo lo que Israel vivió fueron símbolos, señales y figuras de las realidades espirituales que vivimos los gentiles en este caminar de más de 2017 años con Cristo. Para entender las alegorías yo voy a entrar en revelación profética totalmente. El que pueda seguirme, sígame, porque es algo importante. La revelación profética es un don, no es una cosa que se aprende en universidades, como siempre les he repetido. El don profético, el don de sabiduría para la interpretación de las palabras, es un don dado por Dios, sobre todo a los profetas, precisamente para evitar la apostasía y para enseñar el verdadero pueblo de Dios. Así que vamos a empezar por una alegoría crucial y fundamental para entender lo que va a ser la obra de esta mujer, a la que la mayoría de la iglesia generalmente interpreta con la sexualidad, generalmente la relacionan con la inmoralidad. Cada vez que una persona entra en la iglesia con la falda un poquito corta o con maquillaje, piensan inmediatamente en él y hablan del espíritu de lascivia, pero Dios no se refiere con Jezabel exclusivamente al espíritu de lascivia, ni siquiera se trata del espíritu de lascivia. Lo que pasa con Jezabel es mucho más complicado, porque está más relacionado con la ramera, pero la ramera está relacionado a la vez con Eva, porque todos los reyes de Israel, todos los hijos de la promesa, todos los que están relacionados con el pueblo de Dios van a simbolizar de algún modo a Cristo y su esposa, su relación con su esposa, la iglesia, sea ramera o no. Lo vimos en el profeta Oseas, cuando fue a casarse con una ramera que le era infiel, que le engañaba con hombres extraños, que incluso se entiende que tuvo hijos extraños, estando casadas con el hombre santo, porque en todas las alegorías va a usar a la mujer como figura de la iglesia y al varón como figura de Cristo y su obra, la obra de Dios. La primera alegoría para entender la obra de los reyes de Israel la tiene Salomón. Sabíamos que Salomón había sido el hijo de David,
quien se encargó de construir un templo espiritual, porque el templo de Salomón era figura del templo espiritual. Dios en esa alegoría va a manifestar lo que es la obra de Cristo, y con la Jerusalén celestial, con ese templo espiritual que él iba a manifestar en los gentiles, con ese oro fantástico. Pero sabemos que Salomón se desvió en su corazón porque se casó con mujeres extranjeras. Prueba de ello es que Roboam, que va a ser el hijo al cual se le van a dividir las tribus, ya es hijo de una mujer amonita, que estaba prohibido que el pueblo de Israel prácticamente contrayera matrimonio, entre otras cosas porque los matrimonios mixtos estaban prohibidos, bendita sea la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que desencadena esta división de las tribus de Israel? Si Dios había explicado en la alegoría de Salomón lo que iba a ser su obra con Hiram y el rey de Tiro, a través de una alegoría del templo, a través de los reyes de Israel, va a una obra, pero desde el punto de vista de la gran apostasía, la división que iban a suceder en las tribus a nivel mundial, la situación de los profetas dentro de ese sistema apóstata, la situación que iba a tener los mismos pastores en la figura de Nabot con las viñas, la situación que iba a haber en las guerras a nivel de lo que iba a ser Aram e Israel, que serían las guerras de Josafat, como las veremos más adelante, bendita sea la gloria de Dios. Entonces, para entender esta situación en los reyes de Israel, tenemos que empezar por Roboam y Jeroboam. La palabra Jeroboam y Jeroboam son muy similares. Se habla Dios expande, es decir, casi siempre que se habla de los gentiles, sea a través de Jafet, sea a través de José, el término que se le da a los gentiles es Dios aumentará, porque Dios lo que hizo con los gentiles fue aumentar la cantidad de hijos de Dios para dar cumplimiento a la promesa hecha a Isaac de que en él serían llamada descendencia y de que serían los hijos como las estrellas del cielo. Cuando Dios divide las tribus, le deja dos tribus que son Benjamín y Judá en manos de Roboam, porque dijo que a David no le iba a quitar completamente el reino, y sin embargo a Jeroboam se le van a dar las 10 restantes tribus. Pero en esta división, como pasa en todas las alegorías bíblicas, nos vamos a dar cuenta que Dios lo que va a manifestar es lo que va a pasar con las tribus a nivel mundial, porque ahora la obra de Cristo, o sea, a nivel de lo que son los hijos de Jacob, nosotros sabemos que Lea era la primera de Jacob, hija de Labán, y Raquel va a ser la segunda mujer de Jacob, pero ellas representan dos pactos. Todos los hijos de Lea y de la sirvienta Silpa van a simbolizar, lo vimos en Rubén, porque Rubén recibe el nombre que recibe Agar en el desierto de Cades, el Roí, el Dios que me ve. Cuando Rubén nace dice, Dios ha visto mi aflicción, porque Lea no era amada por Dios, o sea, por su marido. Y lo mismo va a pasar con los hijos de Raquel, que van a simbolizar al nuevo pacto. De ahí que José y Benjamín, que son los últimos hijos, sean los hijos amados. Y aparece la tribu de Dan dentro de los hijos de la sirvienta de Raquel, porque se refería a los gentiles. Por eso es que cuando vemos la alegoría de Jacob, tenemos que tener presente las tribus van a simbolizar todas las naciones de la tierra en las que se iban a manifestar las tribus de Israel según el orden que tenían en el tabernáculo de Moisés en el desierto, porque este tabernáculo construido por Moisés era figura y sombra del tabernáculo espiritual que Dios construiría a nivel mundial por su templo espiritual que él erigiría a través de Cristo y su obra de salvación. Por consiguiente, ya estamos viendo cómo esas dos mujeres que simbolizaban dos pactos nos van a dar una idea a nosotros de qué es lo que va a pasar con la división de los dos reinos en Roboam y Jeroboam. Dios decide dividir las tribus porque él sabía que venía la gran apostasía. Siempre Jeroboam va a simbolizar un reino de carácter idolátrico. Siempre las tribus de Israel, las tribus del norte, va a simbolizar Caín, la gran apostasía, porque en ellos se va a manifestar todos los pecados que van a irritar a Dios, se van a dedicar al comercio y a todas las obras de Caín, mientras que Judá y Benjamín, que son las tribus que Dios va a dejar a Judá para dejarle el remanente a David, van a simbolizar ese remanente santo, que va a ser igual que Abel, un pueblo pastor, un pueblo bueno, un pueblo que manifiesta frutos espirituales. Por eso es que todos los reyes de Judá van a tener siempre una inclinación al bien, y los reyes de Israel van a estar inclinados a Samaria, que va a ser la capital de ese reino, donde se va a manifestar el becerro de oro y toda la idolatría que te puedas imaginar. Entonces, en este panorama impresionante es donde va a aparecer aquí esta revelación profética que el mismo Cristo va a señalar que estaba pasando en los tiempos que él se manifiesta. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Había un rey que viene exactamente después de Nadab, Basá y Elá, que es Omri, rey de Israel, es constituido después de Jeroboam. ¿Jeroboam quién era? Jeroboam fue este hombre idólatra que construyó dos becerros, uno en Dan y uno en Betel, de oro. Estos becerros, como los que construyó Aarón. Aarón hizo un becerro instado por el pueblo, obligado por el pueblo en el desierto. Y curiosamente Jeroboam, cuando es ungido rey, va a dar el mismo discurso idolátrico que dio Aarón cuando él erigió esos becerros en el desierto. Por consiguiente, esta actitud
de Jeroboam es muy similar a la que le pasó al pueblo cuando iba en el desierto guiado por Moisés. Esta es la idolatría que está manifestando Jeroboam y es la idolatría que se iba a manifestar en los reyes de Israel. Fíjense que en esta primera aparición de Jeroboam, lo primero que se van a encontrar es que este hombre se encuentra con un profeta de Dios que le va a confrontar, un profeta de Judá enviado por Dios. Y cuando este profeta de Judá es enviado, ¿qué es lo que va a pasar? Que le dice a Jeroboam que no puede, a él le dice que no puede comer ni beber en el lugar idólatra de Jeroboam. Sin embargo, este profeta es instado por un viejo profeta que dice un ángel le ha dicho que sí puede comer y beber, y inmediatamente él va y come y bebe, diciendo por haberle dicho que un ángel dijo que podía, Dios le mata, porque es una cita a Gálatas 1:8 que dice que si aún un ángel del cielo te dice algo diferente a lo que Cristo dijo, debe ser anatema, y por eso ese profeta murió. Es una cita de que ya se va a ir manifestando ese misterio, esa maldad desde el mismo Jeroboam, y Dios te lo está señalando, porque era algo que podía suceder, y esa era una alegoría en el libro de los reyes de Israel. ¿Qué es lo que va a acontecer inmediatamente? Pasa esto con Jeroboam, muere su hijo. Porque como castigo a la idolatría de Jeroboam, pero también él recibe una sentencia, y es que los hijos de Jeroboam no iban a recibir sepultura. El único que iba a recibir sepultura porque había sido digno, el único que se había encontrado algo bueno en la casa de Jeroboam era en su hijo, el que había acabado de morir como consecuencia de los pecados del padre. Y eso es para manifestar la idolatría que iba a manifestar el mundo entero, o sea, la iglesia en el mundo entero, el pueblo de Dios en el mundo entero, a través de esa situación que iba a tener la iglesia por este trato de Cristo. ¿Qué tenemos entonces? Aparece Omri, el que va a comprar la montaña de Semer, es en Samaria, y ese va a ir tras los pecados de Jeroboam, peor que Jeroboam, y a partir de él entra Acab. Acab va a ser rey de Israel 20 y pico de años. Este hombre va a ser peor que su padre, porque va a caer en la misma idolatría del padre, haciendo ídolos, irritando a Dios con sus idolatrías y sus abominaciones, pero además va a contraer matrimonio con esta mujer tan peculiar que se llama Jezabel, una mujer sidonia, hija de Itobaal primero, y este hombre va a ser seducido por su mujer para hacer pecados muchísimas veces que los mismos de Jeroboam, pero van en la misma línea porque es una repetición de las diversas alegorías. ¿Qué importancia tiene? El nombre Jezabel de por sí es una conjunción de Bel, y es una especie como de palabra compuesta con el dios Bel. El dios Bel era un dios babilonio, que es Baal. Baal es un becerro que es normalmente una especie de idea de Dios encaminada a los bienes materiales y al dinero. Este becerro es, por decirlo así, un sacrificio falso, es como una ideología de Dios falsa, en base a doctrinas falsas que están encaminadas a los bienes materiales. Por eso es que los becerros de oro, cuando se erigen en el desierto, es con el oro y la plata que el pueblo ha sacado de la esclavitud, como pasó en Israel cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto, y se va a manifestar Baal porque es un falso concepto de Dios que tiene el pueblo, que es dudar entre el verdadero Dios, la verdadera doctrina, y una falsa. Es una idea falsa de Dios, y esta idolatría va a estar en pugna constantemente durante toda esta obra con el Dios verdadero, y esto es lo que Elías, el profeta Elías, que va a ser el protagonista de esta obra, va a rebatir. Entonces Jezabel es de Sidón. La palabra Sidón o el pueblo Sidón, al igual que Tiro, al igual que Babilonia, al igual que Egipto, no son tomadas al azar en esta alegoría. ¿Por qué razón? Porque Tiro y Sidón y estas naciones descienden de Cam, el hijo que fue maldito por Noé por no haber tapado su desnudez cuando se embriagó con su viña. Estas naciones, casi siempre el rey de estas naciones es comparado con Satanás, pero no con cualquier espíritu, sino con el que se rebeló en el Edén, el que se empezó a comerciar, el que se creyó que era como Dios y fue destituido del cielo, lanzado a tierra, y es el encargado de hacer la obra del diablo contra todos los ungidos a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Entonces, cuando se tocan a estas naciones relacionadas con Baal, que es Bel, el dios de Babilonia, relacionadas con Egipto, Babilonia y Asiria misma, que fue edificada por Nimrod, casi siempre estamos hablando de los hijos de Cam, como ese sistema apóstata donde aparece el primer soberbio de la tierra relacionada con Satanás. Eso quiere decir que esta mujer va a simbolizar a una iglesia, pero no a cualquier iglesia. Representa a una iglesia ramera, a una iglesia muy similar a la Babilonia apocalíptica, la que habla el libro de Apocalipsis. Esta mujer se representa como alguien que se pinta los ojos con antimonio. Si nos fuéramos a Jeremías en su capítulo, me parece que 4:30, nos daríamos cuenta que cuando se habla de los pecados de Judá y Jerusalén, el mismo Dios le dice a su ciudad cuando va a ser atacada por
Babilonia, aunque te vistas de púrpura, aunque te pongas ropas de oro, aunque te pintes los ojos de antimonio, que es una sustancia que se usaba para maquillarse, pero era la que se usaba para hacer armas de fuego. Esta mujer va a simbolizar a una mujer adúltera espiritualmente, usurpadora de los ministerios, una mujer que no respeta, una mujer que tiene a su mesa adoradores profetas de Baal. Y ahora es importante que entendamos quiénes son estos profetas, como vamos a ir mirando un poco en la alegoría de Elías. Tengan presente que Baal, los profetas de Baal van a aparecer en diferentes ámbitos de esta alegoría, pero ellos son importantes porque el mismo Jeremías, cuando está hablando de los profetas de Jerusalén y de Judá, dice que estos profetas que estaban adorando en Samaria a Baal, y que esos profetas eran hipócritas y habían mandado hipocresía sobre toda la tierra porque habían cometido adulterio, no adulterio de tipo físico, sino adulterio de tipo espiritual. Los pastores eran despiadados, se dedicaban a apacentar a sus ovejas y habían ido detrás del dinero a profetizar por Baal, que es un concepto falso de Dios. En el desierto sabemos que la gente se sentó a comer y a beber y se levantó a divertirse, se dedicó a comerciar porque se rebelaron contra Cristo, contra la verdadera ley de Dios, como le dijo Dios a Moisés en el Sinaí. Tu pueblo pronto se ha apartado de tu ley, tu pueblo ha empezado a adorar un becerro de oro, se ha olvidado de mi ley. Y esto es exactamente lo que está pasando con estos profetas de Baal. Estos profetas de Baal tienen un concepto errado de Dios, una doctrina diferente en base a una iglesia apóstata, en base a la doctrina, como iremos viendo ahora a lo largo de la misma profecía. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Comiendo a la mesa de esta ramera. Y al comer a la mesa de esa ramera le están dando la doctrina, le están sustentando el sistema, como hacían los brujos Janes y Jambres en Egipto, que comían a la mesa del faraón y no querían dejar al pueblo salir de la esclavitud, sino que estaban resistiéndolo como hechiceros para ellos poder seguir deleitándose en la basura y en la mentira de este faraón que Dios endureció, según Romanos 9, para darse a conocer a las naciones, pero que pertenecía a un sistema apóstata que él mismo iba a erigir como una copa de vértigo para él trillar toda la tierra, como vemos a través del profeta Jeremías en su capítulo 25, porque esta mujer ramera, que va a ser de Sidón esta vez, pero está relacionada con Babilonia, va a ser la misma que se va a encargar de perseguir a los profetas a causa de esta idolatría y de esta maldad que va a manifestar los profetas de Baal, porque van a profetizar sobre un concepto falso de Dios, como ese falso concepto que tenían los amigos de Job, un Dios de la prosperidad, un Dios que te libra de la calumnia, un Dios que no permite el proceso del diablo. Todo esto pertenece a esa idea errónea de Baal y que se va a manifestar en el tiempo de los fariseos, pero también tiene que manifestarse en la cristiandad, y de hecho lo ha estado haciendo. Dice la misma revelación que a Dios llama a un hombre llamado Elías. Este hombre es profeta. Él provoca una sequía ante esta maldad de Acab tan grande y Jezabel, que habían hecho a Israel irse detrás de los ídolos a través de una adoración falsa de Dios. Y dice que él llama al profeta Elías. Este hombre va a decir que no va a llover en 3 años y medio, una cifra totalmente simbólica, porque en la Biblia 3 años y medio, 3 tiempos y medio es 1260 días, que son 42 meses en cálculo literal, es medida de ángel. Y esta medida es el tiempo de los gentiles según Apocalipsis 11, es la medida del tiempo según Lucas 21, 24, es el tiempo que Jerusalén va a ser hollada por los gentiles, el atrio iba a ser hollado por los gentiles todo este tiempo. Es también el tiempo que la iglesia iba a estar en el desierto sustentada por la gran águila, que es Babilonia, esa iglesia ramera de la que habla la Biblia, que entró al desierto como una mujer y salió vuelta una ramera sobre una bestia. Y de esto que Juan mismo va a relacionar con la bestia que se iba a manifestar en la cristiandad, cuyo rey iba a tener poder sobre los ungidos. Fíjese los tentáculos de la revelación por donde, porque esta revelación es muy profunda. Entonces estamos viendo que Dios, cuando está hablando de Elías y esa sequía, es porque ese tiempo de Elías, que el mismo Apocalipsis 11 va a hablar, que es muy parecido a lo que íbamos a vivir los gentiles con la aparición de Cristo, ese tiempo de sequía de doctrina verdadera, ese tiempo de doctrina de sequía de la verdad, es lo que va a manifestarse en esta alegoría parabólica de Acab y Jezabel y los profetas de Baal con Elías. Elías va a ser mandado a una cueva a ser sustentado por los cuervos mientras esta sequía está. Cuando él es enviado a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda que había enviudado, a una mujer que es el pueblo que estaba enviudado del antiguo
es el pueblo que está esperando al Cristo, es el pueblo que no le queda ya aceite, no le queda unción, no le queda palabra, que es el pan de vida. Y este hombre, el profeta, viene en medio de la apostasía a decirle a esta mujer: dame lo que te queda, y entonces no te menguará jamás el aceite, ni te menguará jamás el pan, que es mi palabra. Bendita sea la gloria de Dios. Pero lo hace en Sidón, porque precisamente es en Sidón donde es la nación que se ha tomado para simbolizar a esa ramera, de donde procede la misma Jezabel, que es la situación que iba a pasar el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasa con esta alegoría de la viuda de Sarepta? Que es necesaria para entender lo que va a pasar a lo largo de la historia de Acab y Jezabel. Cuando Elías sale de allí y le deja a esa mujer la promesa hecha, se encuentra con el profeta Abdías, que le dice que lo están buscando para matarlo. Jezabel ha decretado la muerte de todos los profetas verdaderos de Yahvé, que no se han postrado ante Baal. Lo está persiguiendo porque no quiere recibir la verdad, y él le dice que tiene 100 profetas a los que le estaba sustentando con pan y con agua en la cueva. Bendita sea la gloria de Dios, porque Acab ha determinado matarlos a todos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Elías? Elías se va a encontrar con Acab, y este le dice que él es el trastornador de Israel, porque Elías le está confrontando con su pecado, le está confrontando con la apostasía, le está confrontando con la idolatría, con el becerro que repele de Samaria, y este hombre no quiere arrepentirse, porque este hombre quiere seguir como figura de los pastores de Israel corrompidos por la idolatría, a causa de haberse dejado mordidos por el aguijón, que es por lo que se dejó morder Babilonia, esa parte apóstata y adúltera que va a señalar el profeta Oseas. Bendita sea la gloria de Dios, cuando señale que nosotros éramos los hijos de Gomer la ramera. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces él le dice: no soy yo el trastornador de Israel, sino tú y tu padre y la casa de tu padre, que se han ido a adorar a los Baales. Tú tienes que arrepentirte de tu maldad. Y él citó a los 450 profetas de Baal que estaban sentados a la mesa de Jezabel, su mujer, la seductora, la impía, la diabólica, que estaba persiguiendo a los verdaderos profetas a causa de la misma doctrina, porque sabemos que los profetas son perseguidos a causa del mismo aguijón de las mismas escrituras, para que estos demostraran que ese holocausto, que ese Baal era verdadero y que Dios no era verdadero. Le digo: ahora yo te voy a demostrar cuál es el Dios de Israel, si es el Dios al que tú le sirves y por el cual has desviado al pueblo tras la idolatría y tras la maldad, o es al Dios que yo le sirvo. Hemos visto desde el profeta Jeroboam, desde el rey Jeroboam, cómo se manifestó ese engaño que cita Gálatas 1:8, de que podía venir alguien del cielo, un ángel, a hablarte algo distinto y el pueblo se desviaría. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con Acab y Jezabel, que se habían desviado de la verdad de Dios como consecuencia de la idolatría y de la mentira, y estaban persiguiendo a los que habían permanecido en el Espíritu Santo, porque la heredad de Dios es el Espíritu Santo, y ese es el que es perseguido, como veremos en la alegoría de Nabot, por Jezabel, ese espíritu endemoniado de la iglesia ramera, que se iba a encargar de perseguir a los verdaderos profetas apoyados en un aguijón de las Escrituras. ¿Qué tenemos con los profetas de Baal? Ellos van a manifestar un holocausto que no es sencillo, 12 piedras. Elías le dice: busquen 12 piedras, busquen un novillo descuartizado, vamos a hacer un holocausto. Él incluso le puso agua al suyo. Los profetas de Baal se cansaron de hacer el holocausto, se cansaron de llamar a Baal. Baal no respondía, pero ellos estaban convencidos que ese falso concepto de Dios era real. Ellos estaban día y noche, todo el tiempo, esperando la respuesta, porque ellos creían que tenían la verdad, cuando estaban totalmente sumidos en la idolatría. Como tenían el poder, creían que sabían y que conocían a Dios, pero estaban en el error de Baal, estaban en un falso concepto de Dios, que estaban matando a los verdaderos discípulos ungidos de Yahvé, porque no querían arrepentirse de su maldad y de su idolatría. Cuando a Elías le toca el turno, echó incluso agua de símbolo del bautismo, y ese fuego del cielo no tardó en descender. Esto era símbolo del poder del cielo que se derramó sobre Jesucristo, precedido de Juan el Bautista. Es Elías que habría de venir a precedir, según Malaquías en su capítulo 3, ese nuevo holocausto de sacerdocio nuevo al cual eran debidos los diezmos espirituales. Entonces sabemos que esta situación del Carmelo, esta matanza que Elías va a hacer en el torrente de Sisón, en Megiddo, es la misma que va a citar la profeta Débora. Dice: mátalos, bárrelos en el torrente de Sisón, porque era la matanza de los idólatras y los apóstatas, con esa lluvia
que iba a traer el profeta a través de que su palabra verdadera, esas nubes que se acercaron por palabra de Elías, era la doctrina verdadera para acabar con la doctrina falsa que tenían los profetas de Baal, que comían a la mesa de Jezabel y con la cual tenían al pueblo confundido, dudando entre el verdadero Dios y la adoración del becerro de Samaria. Esta situación, que es lo que va a desencadenar que la lluvia caiga. Cuando estos profetas son desenmascarados, el pueblo ya sabe dónde está Yahvé, porque él tenía, dice la Biblia, que le dijo a Abdías que no había país ni nación del mundo al que Acab no habría mandado a perseguir a ese pobre Elías, porque era una situación que iba a acontecer con Cristo. De hecho, por eso él le dice a Herodes cuando lo va a buscar: dile a esa zorra que no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén, porque él estaba siendo perseguido por el espíritu de Jezabel en los líderes de su pueblo, en los sacerdotes principales. Bendita sea la gloria de Dios. De hecho, esta alegoría de Nabot, que es la que viene exactamente ahora, dice que los profetas eran asesinados como consecuencia de esa doctrina falsa, detrás de la cual se habían ido los fariseos, pero no se habían ido por gusto, sino porque Dios, como dice el profeta Isaías, lo había cegado, le había tapado los oídos para que viendo no vieran y oyendo no oyeran, no fueran a salvarse. Lo dice el profeta Isaías, que era la situación que iba a hacer él a través de la misma palabra, para que los que no tenían que ser salvos se perdieran. Y eso era lo que estaba pasando con Jesucristo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pasa una alegoría. Nabot es un hombre cuyo nombre significa frutos. Este hombre tenía una viña que se presupone daba frutos buenos. Las viñas en la Biblia, según Isaías en su capítulo 5, simbolizan las iglesias, porque dice que la viña de Yahvé es Jerusalén, es Judá. Dice que esa viña deleitosa es la que tiene que dar frutos, aunque desgraciadamente había dado agraces, uvas agrias que nadie se puede comer. Y por eso el buen vino es el vino de la gracia, porque a través de la gracia de Cristo puede darse buen fruto por los procesos de prueba que Israel no pudo dar por la ley. Entonces esta viña de Nabot, que es su heredad, es el Espíritu Santo de la promesa, es la verdadera fe, la verdadera doctrina, era la que codiciaba ese idólatra Acab en Israel, y por eso, al no poder adquirir esta viña, el espíritu de la perseguidora Jezabel inmediatamente va a tramar o a urdir un plan para mandar dos hijos del diablo a difamar a este hombre como que él había maldecido a Dios. Y si ustedes son inteligentes, se irán al libro de los Hechos en su capítulo 7 y en su capítulo 8 al suceso de Esteban, de cómo este muchacho había ido con todo el poder del cielo a dar la palabra de vida por el Espíritu. ¿Y qué fue lo que le inventaron esos hombres que habían venido de las diferentes naciones, que eran líderes en el pueblo de Israel? Que él había maldecido a Dios y quería apartarlo de la ley de Moisés, y había dicho que iba a destruir el templo, que iba a maldecir a Dios. Y con esto lo lapidaron, que fue exactamente lo que hicieron con Nabot. Hicieron con Esteban lo mismo que hicieron con Nabot, porque esto simboliza el pastorado verdadero de Cristo y lo que iban a hacer los apóstatas dentro del pueblo a causa del espíritu de las rameras Jezabel, que se iba a manifestar en los principales líderes a causa del aguijón de las escrituras, porque Dios iba a enviar a un viejo profeta a decirles que podían comer y beber en el reino de Jeroboam, y ellos iban a morder el aguijón, se iban a dejar morder y se iban a dedicar a hacer las obras del diablo contra los ungidos de Dios. En esta alegoría de Nabot es la que va a desencadenar la ira de Dios, que va a condenar a Acab a que su sangre iba a ser lamida por los perros, y que el que muriera de Nabot en el campo iba a ser comido por las aves del cielo, y el que muriera en la ciudad, su sangre iba a ser lamida por los perros. Y Jezabel, la condena era que iba a ser descuartizada por los perros en el campo de Jezreel. Esta fue la condena que se le dio a esta mujer por su idolatría y por su apostasía. Un suceso importante en todo lo que es el ámbito de la revelación de lo que es los reyes de Israel son las guerras arameas con los israelitas. Ben-Hadad, rey de Siria, si ustedes se van a analizar al rey Hadad procede según el libro de las crónicas de Ismael. Todos los reyes arameos, sobre todo los del título Hadad, van a estar relacionados con Ismael, y todos los que estén relacionados con Israel directamente van a simbolizar a Isaac en el nuevo pacto. Estas guerras que se van a dar entre ellos, que son las llamadas guerras santas, era, según los profetas como Micaías, el juicio que Dios iba a lanzar sobre su pueblo como consecuencia de la apostasía. Por eso no es curioso que sea en Ramón de Galaad, porque en Galaad fue que se dio el pacto del testimonio, en el que Dios y ellos quedaron en un acuerdo de no tomar mujeres extranjeras, y romper este pacto, Dios iba a tomar venganza. Dice que Dios los iba a hacer matarse unos con otros, lo dice Joel y lo dicen los diferentes profetas. En el valle de Josafá, Dios iba a trillar su era.
Dios los iba a entregar al anatema, que se mataran unos contra otros. Las muchedumbres de esos impíos y rebeldes iban a tener el juicio de matarse unos con otros. Y estas guerras arameas que se van a manifestar en todo el tiempo prácticamente de la alegoría de Jezabel y Acab van a simbolizar este problema de las guerras santas que se iban a desarrollar a lo largo de toda la cristiandad entre los ismaelitas y los cristianos como consecuencia del Corán y las mismas cartas apostólicas, porque era algo que Dios iba a permitir, como veremos ahora en la alegoría de Jehú y Hazael, los encargados de ejecutar el juicio contra los idólatras dentro del pueblo de Dios. ¿Qué tenemos nosotros entonces? En esta parte sabemos que hubo un suceso en el que subió Acab y Josafat a pelear en Ramot de Galaad para ver si podían subir. Va Acab a consultar a los profetas de Baal y esto le van a decir que sí, que va a tener la victoria, pero Micaías, el profeta de Dios verdadero, le va a decir a él que no suba. O sea, que suba, que sí que suba, para engañarle, porque él sabía que el profeta de Dios le estaba mintiendo, porque según él, los profetas verdaderos nunca tenían palabras halagüeñas para él. Y sin embargo, fíjate si la idolatría de acá era perversa, que sabiendo que ese hombre era verdadero profeta de Dios, decidió, cuando le dijo la verdad, que fue cuando tuvo la visión de que los profetas de Baal habían recibido espíritu de mentira, para que acá fuera destruido a causa de su idolatría. Fíjate cómo es Dios. En el mismo cielo había él planificado introducir espíritu de mentira en los profetas de Baal para que los idólatras fueran exterminados. O sea, que estos profetas de Baal que comían a la mesa de Jezabel habían recibido el espíritu de mentira, pero era porque el mismo Yahvé había enviado ese espíritu de mentira. Y esto nos lleva a 2 de Tesalonicenses 2. ¿Quién es que envía un poder engañoso para que todo el que no tenga amor por la verdad se pierda, por no haber querido permanecer en la verdad de Cristo? ¿Quién es el que envía poder incluso de milagros y de prodigios, a pesar de que el profeta sea falso, con la intención de que el pueblo idólatra sea condenado, según Deuteronomio en su capítulo 13, que dice que si aun tu mujer que duerme contigo es idólatra y te conduce a los ídolos, debe ser muerta? Pues esto lo hace el Señor a través de las mismas escrituras, y ese es un antecedente del antiguo pacto. Ya Dios desde Jezabel te está diciendo que estos profetas de Baal, que esta Jezabel está siendo erigida por el mismo Dios con espíritu de mentira, para que todo el que no tenga amor por la verdad se pierda por no haber tenido amor por esa verdad. Es decir, que estos profetas falsos no aparecen al azar ni por gusto. Es que Dios a través de la misma escritura los unge con el mismo espíritu que se hace espíritu de mentira en ellos. Porque Él a la gente que no tiene amor por la verdad le da el poder, pero es para Él procesar a sus hijos como procesó a los profetas. Pero esta gente no se salva. Esta gente forma parte del sistema apóstata. Porque esto es una obra que Dios ha hecho con la humanidad entera. Esta prueba a través de Babilonia. Por eso es que Jezabel, cuando se habla de Tiatira, que es la iglesia llamada en Apocalipsis, que dice que permite esa profetisa que esté llamándolos a fornicar con los ídolos, a la misma par que se habla de Baal, que ya de Balaam, que es permitido también con las doctrinas nicolaitas, seducidos a comer carne inmolada a los ídolos, es porque Dios te está diciendo que esas alegorías iban a manifestar en la iglesia a lo largo de toda la cristiandad, porque esta alegoría de Jezabel, esta alegoría de la ramera, esta alegoría de Gomer, esta alegoría de Balaam, eran símbolo y figura de lo que Dios iba a permitir a través de ese poder engañoso en la iglesia entera, a través de apóstoles destinados a ese fin, que iban a ser establecidos por una doctrina mala, por un poder engañoso que Dios iba a introducir en la palabra, para tentarte a volverte atrás de la verdad del árbol de vida que era Cristo. Y esto es lo que ha dado vida a esa gran ramera que ha estado en la cristiandad desde hace 2017 años, bendita sea la gloria de Dios. Entonces tenemos que Dios, cuando ya Elías termina su trabajo con Jezabel, prácticamente su ministerio, él va a introducir la misma alegoría, pero desde el punto de vista de lo que él iba a hacer a nivel mundial en sus dos pactos. Él va a mandar al profeta Elías a ungir. Dice, solamente he quedado yo en Israel y quieren matarme como profeta. Y dice que él se había reservado 7,000 que no habían doblado las rodillas ante Baal, un remanente santo que no se iba a dejar morder por el aguijón del diablo en la misma palabra. Bendita sea la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo mismo los iba a preservar del mal y de las rameras. ¿Qué dice las Escrituras? Dice que ungió a Jehú como rey de la casa de Israel, ungió a Hazael como rey de la casa de Damasco, a Jehú para acabar con la casa de Jezabel y los profetas de Baal, y a Hazael para hacerle la guerra a Israel a causa de la idolatría, y a Eliseo, hijo de Nimsi, lo iba a ungir para hacer la obra de Cristo, porque Eliseo es otra forma alegórica de ver la historia de Cristo desde otra perspectiva.
¿Por qué nos interesa Jehú? Jehú es el que va a exterminar a Jezabel. Cuando Jehú se levanta, que es mandado a ungir por el profeta, Jehú inmediatamente ya sabe que es ungido. ¿Pero para qué es ungido? No es un hombre ungido para hacer el bien, es un hombre ungido para exterminar. Porque Dios unge vasos de ira, unge vasos para matar y exterminar a consecuencia de la maldad del hombre dentro de su casa. Como decía el profeta Ezequiel, él manda a sellar en la frente con la cruz de Cristo, que es la muerte de cruz, a los verdaderos discípulos, pero a la vez manda otro ángel exterminador de los apóstatas que no se han sellado por la cruz por querer estarse complaciendo en la idolatría y en la iniquidad. ¿Qué es lo que va a hacer Jehú? Jehú va a ir sutilmente a seducir con palabras muy hermosas a los profetas de Baal, diciéndoles: yo voy a adorar a Baal más que lo adoró Jeroboam y la casa de Acab. Claro, ellos, como él les dice así, ellos entienden que este rey va con buenas intenciones, pero Jehú la intención que tiene es meterlos dentro del templo y exterminarlos a todos dentro de la misma casa de Dios. En el templo de Baal, porque esta adoración de Baal es falsa. Él solamente está fingiendo. El Espíritu Santo a través del profeta, a través de Jehú, está mintiendo a esos falsos profetas para que ellos se complazcan en esa mentira y sean condenados y asesinados por su misma idolatría dentro del templo, por ese mismo ángel de Yahvé que está puesto ahí para matar al que se complace en la mentira. ¿Cómo sabemos nosotros que esta alegoría de Jehú se cumple en los gentiles? Dice Oseas en su capítulo 1, cuando habla de Jezreel, que es el primer hijo de Gomer, la ramera. Dice: yo voy a vengar la sangre de Jehú derramada en Jezreel. Pero ¿qué pasa? Que los hijos de Gomer, según Primera de Pedro en su capítulo 2, en su versículo 10, somos los gentiles, vosotros que antes no eras hijos y ahora sois hijos por medio de Cristo. Quiere decir que nosotros somos esos hijos de Gomer. A nosotros era que se nos iba a manifestar la alegoría de Jehú y Hazael. A nosotros era que se nos iba a manifestar este problema del viejo profeta que nos iba a seducir para volvernos atrás de los mandamientos de Cristo. A nosotros era que se nos iba a manifestar ese árbol malo, que el que se dejara morder por el aguijón del diablo se iba a revelar y iba a formar parte de Babilonia, la gran ramera. Y esto es lo que pasa con Jehú. ¿Quién cumple este papel de Jehú en las Escrituras? Sabemos que ha sido el apóstol Pablo. Dios ungió a ese hombre y le envió a la cristiandad para levantar un sistema apóstata y engañarlos por medio del mismo Espíritu Santo para que creyeran que él iba a adorar más a Baal, a este concepto de Dios encaminado al dinero. Por eso es que él te dice: el que no trabaja, que no coma, coman carne. Por eso es que él te dice que tú puedes ser rico. Él te dice en tu cara cosas que son contrarias a la ley del Edén y a la ley de Cristo, porque es Jehú que te está seduciendo para meterte dentro del templo y matarte. Bendita sea la gloria de Dios, para hacerte parte de esa ramera Jezabel y te pongas a perseguir a los profetas. Por eso dice: juzga a los profetas tú mismo, cuando ese es algo prohibido por la ley de Yahvé, porque sabe que tú los vas a perseguir conforme al aguijón del diablo que hay en las Escrituras. Pero esta es una obra que fue el mismo Dios que la hizo. ¿Por qué los árabes han estado persiguiendo a los cristianos? Porque el Corán dice literalmente: persigan a cristianos, persigan a judíos. Es Yahvé que ha hecho esto, no lo ha hecho hombre. Es Dios que ha levantado a Hazael en Ismael para perseguir a los cristianos y para que se den las guerras santas de Josafat, para que sean todos trillados y todos los que sean complacidos, según dicen las mismas trompetas de Apocalipsis. Los que han ido mordidos por el aguijón a la guerra santa han perecido y se han ido al infierno, porque Dios lo que ha hecho es trillar su templo a través de una misma obra portentosa en la que ha metido al medio a todo el mundo a través de las mismas Escrituras. Bendita sea la gloria de Dios. Todas esas revelaciones que hablan de la iglesia Tiatira, hablan de esa mujer profetisa falsa, se refiere a la iglesia apóstata, se refiere a Babilonia, se refiere a la gran ramera en la que se iba a convertir la iglesia. Por eso cuando se le habla a Jerusalén y a Judá, que son símbolos de lo que íbamos a hacer nosotros los gentiles para Dios, la Jerusalén espiritual, se dice: aunque te vistas de oro, aunque te pongas púrpura, aunque te pintes los ojos de antimonio, vas a ser mandada al exilio, vas a ser exterminada por tu maldad. Bendita sea la gloria de Dios. Los profetas hablan claramente de este problema del becerro. Oseas dice: tu becerro repele Samaria. Dice: el pueblo erigió pastores, príncipes no puestos por mí. Se buscaron ídolos para ellos mismos ser encarcelados. Con el oro y la plata que sacaron de Egipto hicieron ídolos para ellos mismos encarcelarse.
porque no entendieron que la obra de Dios, la obra de Cristo no es terrenal, sino espiritual, y se dejaron morder por el aguijón. Cometieron, dice la Biblia, el pecado de Adán, por eso no tenían misericordia, y tiene que venir Cristo a decirle: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios en vez de holocaustos. El pueblo pereció por falta de conocimiento, bendita sea la gloria de Dios. Vemos entonces que esta alegoría no es sencilla. Esta alegoría sobre Acá y Jezabel se manifestó en el Israel del primer siglo. Esa zorra que andaba buscando a Cristo para matarlo porque era un profeta y no podía morir nadie fuera de Jerusalén. Es la misma zorra que hoy está persiguiéndonos a nosotros los profetas. Es la misma apóstata iglesia ramera que se dedica a estar manteniendo profetas de Baal a su mesa, complaciéndose en la mentira y en la iniquidad dejada por Dios en las mismas escrituras. Es la misma zorra que se encarga de robarle los ministerios y la porción, que la heredad que Dios le ha dado a los ungidos, bendita sea la gloria de Dios. Es esa misma que se encarga de acusar con hijos del diablo a los hijos de Dios, porque el acusador en las escrituras es el diablo. Decía Josué, dice: ha sido expulsado el acusador de los hermanos, que es el diablo. Ese es el que siempre está con el dedo acusador, el que siempre está complaciéndose en los bienes materiales, el que siempre está buscando fama y honra en las escrituras. Dice la Biblia que el diablo tentó a Cristo en el desierto, en el dinero, en la falta de fe, en la necesidad. Dice que cuando fueron a tentar los moabitas y los madianitas a Balaam, fue con hacerle famoso, con darle dinero y darle honra. Y este hombre se llenó en su corazón de idolatría y se torció. De estar derecho se torció y se partió, porque Balaam le hizo caso a su corazón idólatra y se dejó tentar por el diablo y se fue detrás de la basura que Cristo no fue nunca. Y por eso ese camino, aunque tenía en las escrituras toda la verdad revelada, ese hombre no podía escuchar, y hasta un burro de carga fue capaz de ver su extravío. Por ese hombre no, porque amó el salario de la iniquidad. Dice 2 de Pedro 2, dice Judas 1, gente que se iba a privar de entendimiento, apóstatas, dice la Biblia, gente que iba a entrar con herejías como consecuencia de la idolatría y de haberse vuelto atrás del santo mandamiento, a perseguir y a juzgar a los verdaderos ungidos, como los moradores de Sodoma y Gomorra, como la gente de Egipto, como los moradores del tiempo de Noé y del arca, que se casaron en matrimonios mixtos. Toda esa gente iba detrás del comercio, se sentaron a comer y a beber como el profeta de Judá, engañados por el viejo profeta, y perecieron, y se dedicaron a matar a los hijos de Dios, se dedicaron a adorar a un becerro en el medio del desierto, se dedicaron a casarse con mujeres extranjeras, a casarse y a darse en casamiento, a comer carne, a beber vino, y no se dieron cuenta, y llegó el diluvio y se los llevó por apóstatas. Bendita sea la gloria de Dios. Y esta es la revelación de los reyes de Israel concerniente a Jezabel, concerniente a Acab, concerniente a Elías, concerniente a Eliseo, a Jehú, a Hazael, a Josafá. Y podemos ir hablando de todos los reyes de Israel, pero es una repetición de lo mismo desde diferentes perspectivas, porque Dios lo ha hecho así. Es una obra preciosa y perfecta que Él ha hecho para darnos a entender lo que Él hace en su pueblo, para que los impíos se pierdan y los justos se salven. Y de esto es que va la alegoría, bendita sea la gloria de Dios. El Espíritu Santo hace tiempo que me está hablando para que yo le predique a la iglesia acerca de esta doctrina, porque no son uno ni dos los ministros que cuando hablan de Jezabel lo que están mirando son las mujeres que entran con falda corta a la iglesia, y como decía Tito, para el manchado todo es manchado, como están llenos de lascivia, ven fantasmas donde no los hay, y no tienen más que estar juzgando como adúlteros espirituales que son, porque se habla que el adulterio espiritual consiste en volverte a la ley habiendo sido sacado a la libertad por la gracia, juzgando por la ley como si tú pudieras cumplir la ley, cuestiones que no te competen a ti, pues antes de la caída no era necesaria la vestimenta vino a razón de la ley, y la ley vino por la transgresión, no por la libertad, bendita sea la gloria de Dios. Jezabel no está precisamente mezclada con la lascivia. Resulta que ese espíritu de Jezabel es el que manifiestan todos los adúlteros espirituales de este pueblo, todos los perseguidores de los profetas como consecuencia del aguijón, todos los adoradores del Dios Baal y el Dios dinero y el Dios de la prosperidad económica y del testimonio de hombres y de la justificación por la ley, por una ley que nadie será justificado. Así que cuando ustedes vayan a señalar a alguien como Jezabel, mírense ustedes en el espejo y digan: soy yo la zorra que persigo a los profetas. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo entienda en este día, porque estamos haciendo revelaciones de hombres
Una vez me dijo a mí Dios que el pueblo no podía golpear de frente como tenía que golpear porque tienen espadas de palo hechas por hombres y conocimientos humanos, no por conocimiento espiritual de Dios. Podríamos profundizar y andar la Biblia entera a través del libro de los Reyes, pero ese no es mi cometido en el día de hoy. En el día de hoy yo quería dejarle claro al pueblo lo que es la alegoría de Acá y Jezabel, los profetas de Baal que hoy estamos viviendo en la cristiandad en toda su plenitud. Con todos esos profetas que se están gozando de estar dentro del templo, que el mismo Pablo los ha metido dentro del templo para matarlos a todos, y ellos ni siquiera saben cuál es su fin, para que el pueblo salga ya de Babilonia y salga ya de estarse complaciendo en la iniquidad y en la mentira, para que salgan a pagar el precio de la cruz, para que el ángel no los extermine dentro del templo, porque esto se trata de vida o muerte. Todos esos profetas de Baal iban bendecidos en el desierto, llenos de bienes materiales, llenos de lujo, dándose buenos banquetes, dándose carne, bebiendo vino, haciendo canciones como David, canturreando como David, irritando cada día más a Yahvé. Pero como dice el profeta Sofonías, llegará un momento en que Dios arrancará sus alegres fanfarrones del templo para dejar un pueblo ungido, humilde, que pueda glorificar su nombre. Bendita sea la gloria de Dios. Y esa es la alegoría, queridos hermanos. Quisiera poder seguir hablando más, pero esto es la palabra que el Espíritu ha dado para el pueblo en este día. Y lo que yo he escuchado de Dios es lo que yo les he transmitido. Que la gracia de Dios sea derramada sobre todos los que han escuchado esta palabra, que puedan ser edificados según la conformidad de la voluntad de Dios. Que pasen un final de buena tarde y que Dios sea el que se esté glorificando en ustedes. Buenas tardes.